Al libro de Juan, vamos a dar inicio al sermón. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, ¿verdad? Y vamos a estar hoy estudiando una porción corta, pero muy sustanciosa del capítulo 10. Vamos a estar estudiando el versículo 7 al versículo 10. 3 versículos nada más. Ahora, hay algo muy importante que te quiero comentar, y es que de manera asombrosa, Juan nos ha presentado una serie de descripciones o títulos acerca del Señor Jesús. Bueno, yo las nombré la semana pasada, ¿verdad? Jesús se muestra como la luz del mundo y se muestra como el pan de vida, muchas otras, ¿verdad? Él se muestra como aquel que ha visto al Padre, como aquel que enseña al Padre, como aquel que se le ha delegado todo juicio en el Padre, como aquel que es coeterno con el Padre. En el propio capítulo 1, en los primeros 18 versículos, Juan de una manera inspirada, por supuesto, nos presenta al Hijo como el Logos eterno, como el Logos encarnado, como aquel que ve al Padre cara a cara. O sea, se nos muestra a Jesús de muchas formas, ¿no? Muchos títulos se presentan para mostrarnos no solo la divinidad de Cristo, sino la forma en la que Jesucristo se relaciona con los hombres. Eso es increíble. Porque nosotros, hablando en términos humanos, cuando vamos a referirnos a alguien, ¿verdad? Podemos simplemente llamarlo por su nombre, y si queremos describir un poco de lo que hace, pues sencillamente con hablar acerca de su oficio nos basta. Por ejemplo, si queremos hablar acerca de un médico cirujano, tal vez podríamos decir, ¿verdad? Que él es el doctor fulano de tal, egresado en tal y tal lugar y se dedica a tal y cual cosa. Entonces ya nosotros podemos tener una idea de cuál es el oficio y podemos comprender de qué manera podemos beneficiarnos del conocimiento o de las capacidades que este hombre tiene. Sin embargo, cuando se trata de Jesucristo, la Biblia nos presenta una serie de títulos que sobrepasan fácilmente los miles de títulos, ¿verdad? Entonces, en Juan hemos visto unos títulos preciosos. Por ejemplo, se nos dice que Jesús es la alegría de Abraham, porque dice que Abraham esperaba el día de Jesús, lo vio y se gozó en su corazón. Entonces Jesús es la alegría de Abraham. Además, la Biblia nos presenta a Jesús como aquel que da a conocer al Padre con confianza, con fidelidad, en lo que significa que nadie puede conocer a Dios de manera auténtica si no es por Jesús. Toda aquella persona que está intentando conocer a Dios, al Dios eterno, al Dios creador, por cualquier medio que no sea por medio de Cristo, simplemente está jugando con la imaginación. Jesús está diciendo que Él es el único que lo puede dar a conocer, el único. Y la exclusividad de las palabras de Jesús fue lo que finalmente lo llevó a la cruz y es lo que finalmente hace que la religión cristiana sea la única religión verdadera y por supuesto la religión más perseguida por nuestra exclusividad. Nosotros no presentamos una alternativa o no presentamos un camino para el cielo de tantos caminos que pueden existir. Nosotros en realidad presentamos el único camino. Nosotros decimos que Jesús es la única verdad, que el resto de las cosas o el resto de las ideas que se levantan como verdad en realidad son puras mentiras. Y eso es lo que llamamos la exclusividad del evangelio. Así que Jesús viene haciendo un recorrido interesante por todo el Evangelio de Juan y ahorita estamos, ¿verdad?, en un discurso que Jesús le está haciendo a un grupo de fariseos que acababan de excomulgar de la sinagoga a un hombre ciego de nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento recibe una vista y por la forma en que se da la narrativa entendemos que esta es una oveja de Jesucristo, es una persona que sigue a Cristo. Sin embargo, los judíos de manera violenta, hostil, cual bandido religioso, cual salteador y ladrón, pues lo excomulgan y lo separan de la vida judía y pretendían separarlo también de la vida de Dios. Así que vemos aquí cómo Jesús en este discurso se refiere a estas personas, ¿verdad? Y los llama salteadores y ladrones. Y en contraste contra esas personas, Jesús dice que Él es el buen pastor y que Él es conocido como la puerta de las ovejas. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas
Esta es la tercera vez que Jesús afirma algo usando la expresión yo soy, que implica la divinidad de Jesús. Él ha dicho yo soy el pan de vida en Juan 6, en Juan 7 dice yo soy la luz del mundo, Juan 8, y en Juan capítulo 10 está diciendo yo soy la puerta de las ovejas. Y cada una de estas expresiones nos enseñan algo acerca, vuelvo y digo, no solo de la divinidad de Cristo, Jesús es hombre Dios, sino que además nos enseña algo del oficio, de la forma en la que Jesús se relaciona con los hombres. Y hoy vamos a ver precisamente esa porción de la escritura, ¿ok? Así que, dicho todo eso, a modo de introducción, permítame refrescarle algo, ¿no? Jesús está diciendo que aquel que no entra, le está hablando a estos fariseos, ¿no? Que aquel que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte intentando trepar los muros del rebaño, es simplemente un ladrón y salteador, ¿verdad? Pero el que entra por la puerta principal del redil, que estaba custodiada por un portero en aquella época, ese era el verdadero pastor, hablando acerca precisamente de él. Dice, además nos enseñó que a este verdaderamente el portero le abre, y nosotros entendimos que el portero tiene que ver con la soberanía de Dios, puede ser el Espíritu de Dios abriendo los corazones de las personas para que el Señor Jesús entre en contacto verdadero y salvífico con estas personas. Después este buen pastor hace una serie de cosas, ¿verdad? Saca a las ovejas del rebaño del redil, de la misma manera que Jesucristo nos saca del mundo, de las ideas del mundo, de las falsas religiones, nos saca de allí y va delante de ellas. Aprendimos que los pastores occidentales por lo general van detrás del rebaño, pero los pastores orientales van delante del rebaño. Y esa es la figura que Jesucristo tiene aquí. Un pastor que sale, recorre un camino y luego de recorrer el camino, hallar pastos y acabar con todos los enemigos, va y busca a sus ovejas y él va delante de esas ovejas. Esa es una imagen preciosa de seguridad, de libertad, de confianza en el Señor. Estamos completamente seguros en él. Y además aprendimos que las ovejas oyen la voz de Jesús, oyen la voz de su pastor. Dijimos que este oír implica obediencia siempre. Es una voz atenta para obedecer un mandato. No es simplemente oír por oír, como quizás usted me pueda estar oyendo esta mañana y usted dice, ok, yo lo escucho, está muy bien y tengo simpatía con él como habla. Aquí esta palabra implica que las ovejas escuchan para obedecer. Es decir, hay algo dentro de la oveja que de manera instintiva lo llevan a obedecer su pastor. De la misma manera, las ovejas de Cristo tenemos dentro de nosotros la intuición dada por el Espíritu Santo o la gracia dada por el Espíritu Santo para obedecer a Jesús. Usted no tiene que estar detrás de las ovejas de Cristo diciéndole, mira, tienes que obedecer a Jesús. Acuérdate que tienes que obedecerle. No, 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 por allí no, tienes que obedecerle. Realmente hay algo dentro de nosotros que nos lleva a querer obedecer al Señor y eso tiene que estar claro en nosotros. Cualquier persona que lucha mucho con la obediencia y que más bien vive de manera antagónica a Jesús, en verdad no es un verdadero cristiano, no es una verdadera oveja, porque toda verdadera oveja va a seguir a su pastor, ¿verdad? Además, aprendimos que las ovejas no escuchan a los extraños, no lo escuchan, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Jesús va a hablar de eso más adelante, pero él está diciendo, no lo van a escuchar. O sea, pueden oírlo, pero no les van a producir ninguna clase de obediencia. Jesús habló en forma alegórica a los fariseos y Juan nos dice en el versículo 6 de este capítulo que los fariseos no entendieron. Qué arrogantes. No entendieron la aplicación de esta analogía porque era contra ellos. Y hermano, eso nos pasa muchísimas veces. ¿Cuántas veces escuchamos un sermón quizás dado por mí o quizás dado por otro pastor? ¿O cuántas veces no nos hemos sentado a la escritura y decimos, ay, eso no es para mí? No puedo aplicar este texto a mi vida por soberbia, pero en el fondo sí era para mí. Estos fariseos no entendieron las palabras de Jesús, pero aquí se ve la belleza de la paciencia de Jesús, que no los deja así, sino que va a buscar darle sentido a la alegoría para que ellos lo puedan entender. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Esta mañana vamos a ver el sentido de las palabras de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús no dejó a estos archienemigos en la ignorancia, sino que de manera amorosa les explica
que ellos son los falsos maestros y los falsos profetas que siempre se han condenado a lo largo de toda la historia de la nación. Vamos a leer Juan 10 del 7 al 10, por favor. Dice así: ellos no entendieron, ¿verdad? Así que Jesús les dijo de nuevo, les volvió a repetir con mucha paciencia: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, mírelo usted, y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa todas estas palabras? ¿Qué quiere decir Jesús con yo soy la puerta? ¿Quiénes son estos ladrones y salteadores al final de cuentas? ¿Debo temer yo como oveja de estos ladrones y salteadores? ¿Hacia dónde me conduce Jesús como la puerta? ¿Qué significa vida abundante? Todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas a lo largo de esta enseñanza. ¿Ok? Vamos a hacerlo de esta manera. Fíjate cuál es el bosquejo que vamos a llevar esta mañana a cabo para que entiendas hacia dónde vamos. Primero, vamos a ver cómo Jesús quita el énfasis del buen pastor y lo pone ahora en la puerta de las ovejas. Vamos a ver lo que significa yo soy la puerta de las ovejas. Vamos a ver las implicaciones que Jesús haya dicho eso. Vamos a hablar acerca de los ladrones y salteadores. Vamos a ver cómo nosotros como ovejas no tenemos nada que temer de estos ladrones y salteadores. Vamos a ver hacia dónde nos conduce la puerta, principalmente tres cosas o hacia tres lugares nos conduce la puerta, Jesús como la puerta. Vamos a hablar acerca de estos ladrones que roban, matan y destruyen. Y vamos a ver qué significa que Jesús haya dicho robar, matar y destruir. No creo que lo haya usado al azar solo por repetir palabras bonitas. Tienen un sentido. Vamos a ver finalmente que Jesús es la puerta que nos ha venido a dar una clase de vida. Y es la vida abundante, pero vamos a entender lo que significa específicamente vida abundante, porque en Juan 7 al 10 hay dos versículos que son de los más mal utilizados y más sacados de contexto precisamente por algunos falsos maestros y maestros del error. Así que vamos a aprender eso esta mañana. Número uno, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Mira lo que dice el versículo 7. Yo soy la puerta de las ovejas. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús no se conforma con explicar que Él es el pan de vida. Ya lo dijo en el capítulo 6, lo que significa principalmente que Jesús es el único alimento que calma el hambre del hombre. Todos los hombres tenemos hambre almática o en términos espirituales, tenemos hambre, ¿verdad? Algunos se traducen en ambiciones, otros se traducen en sueños, en anhelos, pero todos tenemos un hambre, hay un impulso en nuestro interior, una sed por cosas, ¿verdad? Algunos la tienen por relaciones, otros la tienen por dinero, cosas materiales, pero la Biblia claramente señala cuál es el fundamento o el origen de esa hambre. Es un hambre en el alma, es un hambre que solamente Dios puede llenar. Usted y yo podemos lanzarnos por la carrera que nosotros querramos y tratar de satisfacer nuestra hambre por cualquier tipo de alimento. Al final de la historia, la vida nos enseñará que la única forma de saciar nuestra alma es por medio del pan de vida que es Cristo. Si eso no sucede, nuestra Biblia es mentira, Jesús es un mentiroso y por supuesto nosotros somos los más desdichados de todos los seres humanos. Pero si es cierto, como de hecho es cierto, porque tenemos 2000 años de testimonio, Jesús es el alimento de nuestra alma, entonces sin duda somos los hombres más dichosos y felices de la tierra. Además, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Esto lo que está diciendo es principalmente que Jesús es aquel que trae o que ilumina y trae el conocimiento verdadero de la persona de Dios. Es el único confiable y seguro para darnos a conocer a Dios. Él ya ha venido diciendo esto.
Sin embargo, ahorita en Juan 7, adicional a todo lo que ha dicho, él dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué significa que él es la puerta de las ovejas? Primero, hermano, déjame decirte algo. Ningún hombre en el Antiguo Testamento, profeta, sacerdote, rey, ni Moisés, ni Abraham, ni ningún otro patriarca, ninguno se atrevió a decir, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Ninguno. Ellos apuntaron en dirección hacia el buen pastor, pero ellos nunca dijeron o se dieron para ellos mismos este título. Estos títulos implican la divinidad. Y si alguien se atrevió a decir, yo soy la puerta de las ovejas, debe ser una persona muy orgullosa, muy arrogante, debe ser una persona seguramente loca y digna de temer, o debe ser verdaderamente la puerta de las ovejas. O esta declaración es un disparate digno de reírnos, o es una verdad digna de temblar. Pero no podemos quedarnos en el medio. Tenemos que agarrar a Jesús y crucificarlo o entronarlo como rey, porque no podemos quedarnos en el medio. Y eso es lo que vamos a tratar de ver esta mañana. Vamos a tratar de ver por qué Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, y vamos a ver por qué no podemos quedarnos en el medio. Primero, veamos lo que significa puerta, y sobre todo puerta para ellos en aquellos tiempos en los que Jesús habló. En todas las épocas, la puerta es un lugar para entrar y salir, es un lugar de acceso. Usted entra a su casa por la puerta, usted sale por su casa por la puerta, y en efecto la puerta cumplía parte de las funciones que cumplían en la antigüedad era esa. Sin embargo, la puerta también era un símbolo de acogida. Si usted va de viaje o usted llega de viaje a su casa y usted es recibido en la puerta, ¿no? Es una señal de acogida. A veces, cuando llego de trabajar, que estoy todo el día trabajando en la iglesia, en la oficina de la iglesia o quizás en otro lugar y llego, entonces mi esposa y mi hija me están esperando en la puerta. Eso es una gran acogida. Para mí eso es eso es un lugar de recibimiento y es una expresión de amor. Llegó alguien amado y esperado y se recibe con cobijo y amor en la puerta. Así que aquí podemos ver que la puerta, ¿verdad? Es un lugar de entrada, de salida y de acogida. Pero cuando la puerta se aplica al redil de las ovejas, porque Jesús está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, está hablando de la puerta del redil, una puerta de mucha seguridad, una puerta grande que estaba en la entrada del redil y, por cierto, la única puerta. Los rediles no tenían puertas de entrada y puertas de salida, tenían una sola puerta. Entonces aquí la figura se pone muy interesante, ¿verdad? Porque nos está hablando de que si Él es la puerta, es la única puerta por donde las ovejas pueden entrar y salir. Una oveja que no quería utilizar la puerta como modo de entrada o de salida era una oveja que estaba en peligro. Por ejemplo, si una oveja no quería, y voy a personificar la oveja, por supuesto, esto es para que simplemente entendamos, ¿no? Es montándome en la idea alegórica. Si una oveja, ¿verdad? No quería entrar, una oveja decía, no voy a entrar por la puerta, entonces ella tenía que quedarse afuera. Afuera iba a enfrentar una serie de enemigos. Por ejemplo, el fuerte invierno. Casualmente, Jesús está hablando en el contexto de la proximidad a un invierno. En Juan 10 se está acercando el invierno y los fuertes inviernos allá eran devastadores. Así que si la oveja no quería entrar por la puerta, se tenía que quedar afuera. Iba a sufrir de los lobos, de los osos, de los leones y de los fuertes vientos y, por cierto, de los ladrones y salteadores. Por lo tanto, su única esperanza de seguridad en el redil era entrar por la puerta. Así que aquí vemos que la puerta era un lugar, era algo muy importante para las ovejas. Pero por el contrario, si la oveja estaba dentro y la oveja decía, ¿sabes qué? Yo estoy cómodo aquí en el redil, no tengo ningún deseo de salir, a mí déjenme aquí, la oveja tenía un problema muy serio, porque en el redil no tenía agua ni pasto para alimentarse. Por lo tanto, se iba a morir de hambre adentro. Iba a morir cómoda, pero de hambre. Así que tenemos un problema, porque la puerta representaba la entrada y la salida, y en otras palabras, era el lugar de acceso para que la oveja pudiera seguir viviendo. Así que con estas palabras, Jesús nos está diciendo quién es Él.
Él es aquel que nos permite recibir la vida verdadera en Dios y mantenernos en esa vida. Jesucristo no solamente es nuestro Salvador el día que aceptamos a Jesús, además es nuestro continuo Salvador. En cierta manera el Señor nos sigue salvando diariamente. De hecho, hemos aprendido que la salvación del alma es un proceso. Yo recibo la salvación hoy completa, pero esa salvación se va perfeccionando en mí, ¿verdad? Lo llamamos santificación o santidad y es una obra continua. Jesús es la puerta por donde las ovejas de Israel tenían que entrar y salir si querían hallar la vida y permanecer con vida. De la misma manera, hermano, si usted quiere mantener su vida, usted tiene que usar la puerta. Es impresionante que hay gente que quiere ser salvo con Jesús o por Jesús hoy, pero el resto de su vida no quiere depender de Jesús para la salvación. Eso no funciona. Jesús es tu Salvador hoy y lo será mañana y pasado mañana y por el resto de tu vida. Otro aspecto muy importante en el título que Jesús se da, él dice, yo soy la puerta de las ovejas, es el artículo definido la, ¿lo ves? La puerta. Jesús no solamente es una de muchas puertas. El artículo definido nos da la impresión de que Jesús está diciendo que Él es la única puerta conocida, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo a usted, mira, mañana vamos a la playa, ¿verdad? Bueno, eso es muy general, ¿verdad? Pero si yo le doy el sentido a este artículo como mañana vamos a la playa, queriendo decir la única playa que conocemos, la gran playa, entonces todos vamos a saber que no hay otra playa, ¿verdad? Que no existe otra, que la playa es la playa. De la misma manera Jesús está diciendo aquí, yo soy la puerta. No soy una de tantas puertas, ¿ok? Esto no es el templo de Salomón que tenía muchas puertas. Esto realmente es un redil, es un rebaño, hay una única puerta. Hay gente que se empecina en creer, ¿verdad? Que hay muchas puertas o que hay varias opciones. Hay gente que en verdad piensa que Jesús es una de muchas opciones más. Por ejemplo, Budas es una opción, eh, Mahoma es otra opción, Alá es otra opción. Jesús es una de tantas opciones, pero no es lo que Jesús está diciendo. El mensaje de Jesús siempre fue exclusivo. Yo soy la única puerta de acceso de las ovejas. Esto es lo que les dije al principio, se conoce como la exclusividad del evangelio, mi querido hermano. Yo recuerdo que conocí a un hombre, un familiar, es un familiar de un familiar, por lo tanto es un conocido lejano, vino a Panamá, entonces lo recibimos en la iglesia y él venía de visitar muchos templos. De hecho, me dijo, vengo de visitar el famoso templo que está en una colina, vengo de visitar este otro templo y en verdad se dio a la tarea de recorrer una serie de templos aquí en Panamá buscando la bendición de cada Dios. Cuando llegó a la iglesia, él me dice que por favor también le bendiga, le falta la bendición del templo cristiano. Así que yo aproveché la oportunidad y le dije, mira, la bendición más grande que te puedo dar en este momento es predicarte acerca de Jesús, ¿me puedes oír? Y él me dijo, sí, está bien, te escucho. Cuando le pregunté, cuando le prediqué y le dije que Jesucristo era el único camino al Padre, entonces él me dijo, me cuesta creer en un Jesús tan exclusivo. Me parece que el mensaje y al Jesús que tú me estás enseñando no puede ser real porque es demasiado exclusivo, suena orgulloso. En verdad, a este hombre le costaba ver a Jesús como su única opción. Él necesitaba diversificar sus bendiciones. Él necesitaba estar seguro que si Jesús fallaba, a lo mejor Alá no iba a fallar, o que si Alá y Jesús fallaban, Mahoma no fallaría. Él necesitaba diversificar. Este es un hombre inteligente. En términos financieros, la diversificación es importante, pero en términos de salvación, esto es una estupidez o una necedad. Y nosotros tenemos que entender que Jesús es la única puerta. Y nosotros diariamente debemos de recordarnos a nosotros mismos que Jesús es nuestra única esperanza. Ni siquiera nuestras buenas obras, un poquito de Jesús, un poquito de mis buenas obras. No, es solo Jesús nuestra única esperanza. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el único acceso para que ustedes entren y salgan. Pero eso lo vamos a ver más adelante porque Jesús lo aclara. Lo cierto es que Jesús en Juan 14:6
más adelante, él va a decir esto, la frase conocida por todos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si hay una verdad que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario, es precisamente esta. Mira, esto es muy exclusivo. Él está diciendo: yo soy el camino, no hay otro. Yo soy el camino, la verdad, no hay otra, y la vida, no hay otra. Yo exclusivamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ah, ¿cuánta gente critica a Jesús y dice eso es orgullo? Jesús no es orgulloso, Jesús es Dios, no puede ser egocéntrico, porque el egocentrismo es una característica típica del pecado y de los hombres caídos. Jesús es Dios, Jesús es teocéntrico, Él es el centro de toda la creación. Solo Dios puede decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De hecho, solo Jesús puede decir: todo fue creado para la gloria de mi nombre. Todo lo que hice, lo hice para disfrutar de ello, para mi deleite. Sea que usted sea cristiano o no sea cristiano, Dios te hizo para disfrutar de ti, y al final tú vas a glorificarlo a Él, te guste o no. ¿Vas a glorificar su gracia adorándolo en el amor eterno con el Padre, o vas a disfrutar y glorificar su justicia en el infierno cuando pagues por todos tus pecados? Pero este es el Cristo que estamos predicando, al Jesús que fue, ¿verdad?, revelado a nosotros para que nosotros le glorifiquemos. Esa es la puerta de las ovejas. De hecho, mira lo que dice Mateo 7:3. Me salgo de Juan y voy a Mateo 7:13. Dice: entrad, ese es Jesús hablando, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy sabemos que la puerta angosta es Jesús. Él es la puerta, y esta puerta nos conduce a la vida. Hay otras puertas falsas que son anchas, y estas conducen a la perdición, y muchos son los que están entrando por ella. Así que, hermanos, esta es nuestra fe central, o esta es una verdad central de nuestra fe. El Señor es nuestro acceso a Dios. El Señor Jesús es el único acceso al Padre. De hecho, el apóstol Pablo les recuerda que solo por medio de Jesucristo los efesos pudieron entrar al Padre. Hablándole a los gentiles, ¿verdad?, que no tenían ciudadanía israelí y que por lo tanto estaban alejados del pacto, el apóstol Pablo les dijo en Efesios 2, capítulo 18: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Jesucristo es la puerta por la cual nosotros podemos entrar al Padre. Y el escritor de los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por lo tanto, Jesús está diciendo aquí: yo soy este acceso al lugar santísimo, al Padre. Ustedes pueden entrar con confianza por medio de Jesús. Así que bueno, aquí tenemos la primera aplicación a nuestra vida. El Señor Jesús es nuestra única esperanza para accesar al Padre. Y una vez que accesamos por Jesús, debemos hacerlo con plenitud de confianza. Tenemos una relación personal con Cristo y con el Padre a través de Cristo, y lo tenemos o la tenemos con plena confianza. Pero hay algo muy interesante. Jesús pudo haber simplemente dicho: yo soy la puerta. De hecho, en el versículo 9, Él dice: yo soy la puerta. Pero aquí Él enfatiza la clase de puerta que es. Él es la puerta de las ovejas. En otras palabras, Él es el acceso a esas ovejas. Pero ¿quiénes son esas ovejas? Ellos tuvieron que haber entendido, cuando las palabras de Jesús se pronunciaron, que se refería a Israel, porque Israel es el rebaño de Dios. Mira lo que dice Ezequiel 34:31, por ejemplo. El profeta dice: vosotras
Dios a través del profeta, perdón, dice, vosotras, ovejas mías sois el rebaño de mi prado, hombres sois y yo soy vuestro Dios, declara el Señor. Así que en el Antiguo Testamento estaba claro que la figura de ovejas era el pueblo de Israel. De hecho, el Salmo 79:13 que dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre, a todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Así que, en otras palabras, el Señor se está demostrando aquí o se está proclamando a sí mismo aquí Dios. Él está demostrando que Él es Dios, el acceso a Él solo podemos venir por medio de Cristo al Padre, ¿sí? Jesús es Dios, el único medio para Israel y para nosotros poder alcanzar la vida eterna. Y con esta figura ya vamos entendiendo mucho más las palabras de Jesús. Ahora Jesús mete una figura comparativa aquí en el versículo 8, que son los ladrones y los salteadores. Mira lo que dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Hermanos, ¿quiénes son los ladrones y salteadores? Usted puede decir, porque ya lo hemos hablado, ¿verdad? Los fariseos. Pero a mí me gustaría poder ampliar un poco más el campo de pensamiento suyo y decirle que hay tres candidatos que pueden fácilmente considerarse como los ladrones y salteadores. Primero, los falsos mesías, no los perdamos de vista. Aunque muchos comentaristas prefieren no considerar a los falsos mesías, me gustaría que pensáramos en la posibilidad de que los ladrones y salteadores eran falsos mesías. ¿De dónde yo saco eso? En el versículo 22, cuando lleguemos al capítulo 10, versículo 22, vamos a poder darnos cuenta que Juan nos dice que se estaba acercando la fiesta de la dedicación. Esa fiesta conocida como la Hanukkah o la fiesta de las luces, también se le conoce como la celebración de los macabeos. Esta celebración básicamente consistía en conmemorar la victoria de los macabeos sobre los sirios. Y en el año 165 antes de Cristo, ellos reconsagran o rededican el templo de Jerusalén. Y la razón por la que ellos hacen esta rededicación es porque el emperador Antíoco de Epifanes, el emperador número 4, había profanado el templo al colocar un altar de Zeus. Así que los macabeos en su revuelta remueven todo eso y rededican el altar a Jehová en el templo. Así que es esta revuelta que estaba liderizada por un hombre llamado Judas de Macabeo. Fue una revuelta muy importante y es un personaje histórico muy conocido, muy querido para ellos. Es probable, ¿verdad?, que hayan pretensiones mesiánicas. Los macabeos pretendían a creer que Judas el Macabeo era un mesías militar. Por lo tanto, Jesús puede estarse refiriendo a esto porque estos fariseos iban rumbo precisamente a celebrar la revuelta de los macabeos. Sin embargo, no podemos solamente quedarnos con los falsos mesías. También tenemos que pensar en un segundo grupo que son los propios fariseos. Estos que están escuchando el mensaje del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque ellos vienen de comportarse como ladrones y salteadores. Precisamente en el capítulo 9, agarraron a una oveja del Señor que era un hombre ciego y lo expulsaron, lo echaron como ladrón y bandido de forma violenta. Echaron a este hombre de la fe, de la vida judía. Y es obvio que ellos se están comportando como ladrones y salteadores. Esto está avalado principalmente por esta expresión: todos los que vinieron antes de mí. Los fariseos estaban mucho antes que Jesús. Y también está avalado por esta expresión: son ladrones y salteadores. En otras palabras, hoy mientras Jesús está hablando, siguen siendo ladrones y salteadores. Pero los fariseos, ¿verdad? Se pueden encontrar dentro del grupo, pero no solamente. Yo me voy más allá, hermanos, y es a donde yo realmente quiero llegar. Yo pienso que estos ladrones y salteadores son los falsos líderes de todos los tiempos que antecedieron a Cristo, de todos los tiempos en el presente de Cristo y de todos los falsos líderes en nuestro tiempo. Y ahí es donde yo me quiero detener.
¿verdad? Es bien sabido que Israel siempre fue asediado por los falsos pastores o por los falsos líderes. Por allá por el año 500 antes de Cristo, el profeta Ezequiel les dice esto: hay conspiración de sus profetas en medio de ellos, como el león rugiente que desgarra la presa, han devorado almas, de las riquezas y cosas preciosas se han apoderado. Las viudas se han multiplicado en medio de ellas. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis casas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Y sus sacerdotes los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo: así dice el Señor, cuando el Señor nos le ha hablado. Entonces ya para esos tiempos el profeta Ezequiel estaba hablando de los falsos profetas, de los falsos sacerdotes y de los falsos príncipes. De hecho, más adelante, en Ezequiel 34, el profeta dirá: hay de los pastores de Israel que se pacientan a sí mismos. No deben ser los pastores los que apacentan el rebaño. Sofonías, otro profeta, 100 años después de Jeremías, 100 años después de Ezequiel, dijo prácticamente lo mismo. Dijo 100 años antes, perdón, dice: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, y sus sacerdotes contaminan el santuario. Esto es increíble. Israel tenía falsos profetas, falsos jueces, falsos sacerdotes, falsos reyes, falsos profetas, falsos príncipes. Estaba rodeado de una densa nube de maldad y de engaño, de falsedad. De hecho, Zacarías anuncia un falso profeta. Zacarías 11, él anuncia claramente que el buen pastor, figura del Mesías, sería rechazado. Y en consecuencia, ellos abrazarían a un falso pastor. Este falso pastor, ¿verdad? No los va a pastorear, sino que simplemente va a amasar fortuna y va a aprovecharse del bienestar que dan estas ovejas. Algunas personas piensan que este profeta o este falso profeta tiene que ver básicamente con aquellos líderes insensatos que llevaron a cabo la rebelión judía contra Roma y que trajo prácticamente la destrucción del pueblo. Otros piensan que este falso profeta es el anticristo. Sea cual sea el caso, queridos hermanos, podemos ver que el pueblo de Dios, incluyendo la iglesia del Señor, siempre ha estado rodeado de falsos profetas, de falsos maestros. Así que yo pienso que cuando Jesús dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, está marcando el precedente de todo lo que vino antes de él es ladrón y salteador, ¿verdad? Y está marcando el precedente para luego de su venida, entonces, o luego de su partida de la tierra, todos los que vendrían y que no enseñen lo que él enseña son falsos profetas. Entonces usted puede decir en este momento: bueno, pastor, de verdad hay que tener mucho temor, porque usted puede ser un falso profeta. Imagínense, estamos rodeados de falsos profetas, hay jueces, pastores, reyes, todo, maestros, por cualquier lado hay falsos profetas. Es verdad, es importante que no perdamos de vista que se ha anunciado claramente una espesa nube de falsos maestros, de falsas iglesias y de falsos creyentes. Pero usted, si es una oveja del Señor, usted no tiene que temer, porque Jesús dijo: pero las ovejas no les hicieron caso. Y en efecto, hoy las ovejas no le hacen caso a los falsos pastores. Si usted esta es la conclusión. Si yo soy un falso pastor y usted me hace caso a mí, me escucha y me obedece, usted es una falsa oveja. Pero si usted es una verdadera, y por lo tanto usted no le va a importar eso. Pero si usted es una verdadera oveja, usted me escuchará a mí, pero usted no obedecerá mis enseñanzas. Eso es lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto,
No tenemos gran temor, no tenemos temor de eso. Por cierto, quiero decir algo aquí que ya lo hemos hablado, ¿no? Pero lo quiero enfatizar. La Biblia de las Américas dice no le hicieron caso. La Reina Valera dice no les oyeron. Y la palabra de Dios para todos y la Nueva Traducción Viviente dice no escucharon. Ambos todos son sinónimos, pero básicamente implica obediencia. Jesús lo que está diciendo es, las ovejas verdaderas de mi rebaño le oyeron, pero no obedecieron a sus enseñanzas. ¿Ok? Así que muchas veces nosotros podemos escuchar a nuestros falsos, a estos falsos maestros, pero no le vamos a obedecer. Sus enseñanzas no van a producir obediencia en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? No tenemos que temer. Y quiero aplicar esto rápidamente a nuestra vida, porque eso no significa que temporalmente no podemos ser engañados, ¿ok? Eso no significa que temporalmente no podemos prestar nuestros oídos y ser engañados. Lo que significa es que no vamos a caer totalmente en su engaño y vamos a obedecer sus enseñanzas de por vida y finalmente nos vamos a perder. No, no. Nosotros podemos temporalmente ser seducidos por una enseñanza, inclusive ser confundidos, pero el Señor nos ha dado la intuición para no aceptar esas verdades. De hecho, mira lo que dice Juan 10:5. Esto es importante. Dice, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús está diciendo, las ovejas han sido capacitadas por la gracia para no escuchar las falsas enseñanzas. Entonces usted puede decir, pastor, ¿y entonces por qué hay tantas falsas iglesias? Bueno, para reunir a los falsos creyentes. Las falsas iglesias tienen falsos maestros para reunir a los falsos creyentes. Dios los está juzgando en cierta manera adelantada para que ellos se reúnan, ¿verdad? Con su comezón de oído y les prediquen cosas que ellos solamente quieren escuchar. Ellos están allí principalmente, la Biblia nos los enseña, principalmente es por dinero, por salud y por poder. Por lo tanto, como ellos están buscando es algo que les dé poder, salud y dinero, allí se reúnen y tienen esos templos para reunirse los falsos maestros con sus falsos alumnos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que huir de ellos. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Mira, durante mucho tiempo, y esto lo vas a ir aprendiendo en la medida en que vamos madurando en la fe. Durante mucho tiempo, yo pensé que mi tarea como creyente y también como maestro, pero como creyente, para que nos identifiquemos, era simplemente, bueno, enseñar la verdad. Yo enseñaba la verdad y la gente tenía que decidir. Y olvidé que parte de mi trabajo era denunciar estos falsos maestros. Yo vengo de un trasfondo donde se me enseñaba que, bueno, la espiritualidad es ser tolerante, ¿me entiendes? Si tú quieres demostrar que estás a otro nivel, si tú quieres demostrar que tienes unción, que tienes poder, que no sé, cualquier lenguaje que se usara, ¿verdad? Tú tienes que no criticar a los demás. De hecho, se me enseñó, y lo comento porque tal vez se te enseñó a ti, que una extraña idea en la que principalmente decía que si tú criticas la unción de un hombre, tú nunca podrías tener esa unción. Entonces se enseña que si tú quieres ser un hombre de milagros, entonces tú no puedes criticar a aquel que tiene la unción de milagros, sino que por el contrario tienes que honrar ese manto para que la unción venga sobre ti. ¿De dónde cuernos sacaron esa basura? No lo sé. Pero lo cierto es que es bastante, parece bastante interesante y mística, y entonces uno la asumía como verdad. Y yo dije, bueno, entonces yo no tengo que denunciar, es falta de amor. De hecho, la iglesia conservadora, ortodoxa, antigua, histórica, se caracteriza por ser denunciada como una iglesia que carece de amor. Pero, señores, miremos a Jesús nada más y veamos cómo lo trataron. Él es la encarnación del amor y lo llevaron a una cruz con todo el odio.
Por lo tanto, el verdadero amor siempre es menospreciado y odiado. Lo cierto es que eh, como cristianos responsables y maestros responsables, algunos de ustedes maestros, futuros maestros y pastores, deben saber que nuestro trabajo no simplemente es enseñar la verdad, es también denunciar la mentira y a quienes predican la mentira. Y si podemos usar un término bíblico, tendríamos que decir nuestro trabajo es callarle la boca, taparles la boca a los falsos maestros. Ese también es nuestro trabajo. Muy bien, Tito capítulo 1, versículo 10 al 11 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, los maestros judaizantes de aquella época. Pablo dice, a quien es preciso taparles la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Así que como ovejas, nosotros debemos huir, no coquetear. Hay personas dentro de la iglesia que siguen escuchando pastores falsos. Y digo dentro de la iglesia, hablando de la iglesia local y también dentro de la iglesia en general, ¿no? De la iglesia verdadera. Hay gente escuchando falsos pastores, falsos enseñanzas, leyendo sus libros. Usted tiene que tomar una decisión y permítame serle muy serio. Vamos a aplicar la lógica aquí. Usted tiene que ser muy serio. Usted no me puede escuchar a mí y puede escuchar a falsos maestros. Si usted escucha a falsos maestros y me escucha a mí, aquí hay un problema que tenemos que resolver ahora mismo. Si usted los escucha a ellos, entonces está asumiendo que ellos son verdaderos maestros. Si ellos son verdaderos maestros y están predicando completamente distinto a mí, yo soy un falso maestro. Si yo soy un falso maestro, usted no debe escucharme. ¿Lo ven? Es así de lógico. Usted no puede estar en el medio. Usted escucha a la verdad y huye del engaño, o sencillamente la verdad, esta verdad no es verdad y usted tiene que ir corriendo allá. No podemos seguir coqueteando. Jesús no está diciendo, tranquilo, mis ovejas van a coquetear con el veneno y nada les sucederá. Jesús está diciendo, ellos van a huir de eso, van a huir de estos predicadores, van a huir de sus enseñanzas, porque yo las he capacitado para eso. Así que tenemos que tomar una decisión. Como ovejas tenemos que huir de toda falsa enseñanza y como ovejas responsables tenemos que taparle la boca a los falsos maestros. Tenemos que tapar. ¿Por qué? Porque están trastornando a familias enteras. Nosotros no podemos decir, por el amor, por el vínculo de la unidad. ¿Cuál unidad, hermano? Nosotros no estamos unidos con ellos. Ellos no son de la iglesia del Señor. No hay unidad. Y la unidad no está por encima de la verdad. La verdad está ante todo. Por lo tanto, la verdad no puede condicionar, la unidad no puede condicionar nuestra verdad. Lo único que nos une a nosotros es la verdad. El día que alguno de nosotros rompa la verdad, se acabó la unidad. Por lo tanto, seamos valientes, prediquemos el evangelio, huyamos de la mentira y también tapemos la boca y denunciemos cuando sea necesario, cuando sea necesario, cuando sea necesario. Tome eso con madurez. Aquí está el precioso contraste entre Jesús, yo soy la puerta, y estos ladrones. Pero ahora Jesús nos enseña hacia dónde nos conduce la puerta, y aquí Jesús nos está llenando el corazón de mucho gozo. Mira lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, yo soy la puerta. Ahora ya no habla de la puerta de las ovejas. Ahora habla de la puerta donde entran las ovejas, la puerta donde entra el portero, la puerta donde entra el pastor, la puerta universal abierta para que todo aquel que quiera venir en fe venga. Eso es maravilloso. Pero él dice, yo soy la puerta y si alguno entra por mí, será salvo. El primer lugar o uno de los lugares donde nos lleva la puerta Jesús es hacia la salvación. Él es la puerta que nos conduce al perdón de pecado. Él es la puerta que nos libra del juicio eterno. Él es la puerta que nos libra del infierno, de la miseria, de la culpa y además nos conduce a la vida eterna, como lo veremos más adelante. Solo Jesús puede salvar nuestra alma. El segundo lugar a donde nos lleva la puerta o hacia donde nos conduce la puerta es un lugar de seguridad y libertad. Y esto es extraordinario. En medio de una peste, en medio de una pandemia, donde mucha gente está aterrorizada, debemos recordar que Jesús es nuestra entrada y nuestra salida. Jesús dijo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. Entrará,
y saldrá. A mí me encanta ver a mi hija cuando entra y sale por todas las puertas de nuestra casa. Nuestra casa tiene varias puertas, muchas puertas, y nuestra hija entra por todas. Yo noto su libertad. Hay una imagen familiar en entrar y salir por la puerta. Cuando yo veo que mi hija corre con libertad por toda la casa, yo estoy viendo que ella hace de este lugar su hogar. Este es su hogar. Si yo voy para su casa, por muy linda que sea, yo le aseguro que mi hija va a estar sentada allí, justo al lado mío. Yo le puedo asegurar que en su casa puede haber miles de puertas y mi hija no va a entrar y salir allí con mucha facilidad, porque ese no es su hogar. Aquí hay una imagen hogareña. Entrar y salir implica una imagen familiar. Por favor, no vaya a pensar, como piensan muchas personas, que entrar y salir significa que usted puede entrar a Cristo hoy y salir mañana. ¿Sí? Como algunas personas piensan, bueno, yo entro hoy, le sigo de cerca, mañana me alejo y ahí voy. Como dicen aquí en nuestro país, ¿verdad? Hoy soy cristiano y mañana estoy apartado. Eso no es lo que significa entrar y salir. La expresión es un hebraísmo, más bien significa libertad para actuar, ¿sí? Bueno, en este momento lo podemos entender, ¿verdad? Cuando hay restricciones por número de cédula, cuando hay restricciones por género, cuando hay restricciones a causa del COVID, entonces nosotros no podemos entrar y salir con libertad. Entrar y salir es símbolo de libertad. Sin embargo, Jesús dice, yo soy la puerta, ¿verdad? El que entra por mí será salvo, entrará y saldrá, entrará y saldrá. Esa es una expresión que habla de una vida en libertad. Nosotros tenemos libertad para vivir en Cristo esta vida y la vida venidera. Nosotros tenemos libertad para una libertad verdadera de conciencia, para tomar decisiones, para actuar conformidad a Cristo. Y no solamente es libertad, además es seguridad perfecta ante todo daño y peligro. Hermanos, esto no te lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo el Rey de la Gloria, el coeterno con el Padre, el Dios todopoderoso. Él está diciendo, ustedes, el que entra por mí tendrá libertad para entrar y salir, tendrá libertad para relacionarse conmigo en términos familiares, tendrá la libertad para tomar decisiones en mí, él tendrá libertad para conducirse en esta vida y hasta la vida eterna, pero además tendrá seguridad perfecta de que todo daño y de que todo peligro no podrá acabar con ustedes. Esta es una imagen hermosa del Salmo 121, versículo 8. El salmista dice, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Compártemelo, por favor. Que el que está monitoreando aquí, el hermano, por favor, comparte Salmo 121, 8. Yo voy a detenerme aquí porque esta porción de la enseñanza me trajo un refrigerio precioso a mi vida. El Señor es el cumplimiento del Salmo 121 en tu vida y en la mía. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso no lo puede hacer el dinero, no lo hace el poder, no lo hace la fama. Eso no lo hace tu juventud, tus mejores años, tu fuerza, tus relaciones. Solo el Señor puede prometer guardar tu entrada y salida desde ahora y para siempre. Quiero que a partir de mañana te muevas con libertad en esta vida. Eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Con libertad, porque Él nos guarda. Una libertad responsable, no un libertinaje, una libertad responsable. ¿Qué más? ¿Hacia dónde más nos conduce esta puerta? Hacia alimento y descanso. ¿Sabías eso? Mira lo que dice Jesús. Y hallará pasto. Pasto. ¿Qué es el pasto? Yo quiero saber lo que la Biblia dice acerca del pasto. Yo quiero saber lo que Jesús tenía en mente cuando dijo pasto. Y yo creo que la mejor explicación nos las puede dar el Salmo 23. Pasto representa alimento espiritual en el estudio de la palabra, por supuesto, porque ¿dónde más lo vamos a recibir? Pero también significa descanso.
Estas son las promesas del Señor. Qué lástima. Algunos estaban esperando que Dios quizás prometiera otra clase de cosas, pero aquí lo que el Señor está prometiendo es inmaterial, ¿verdad? Lo que está prometiendo es algo hermoso. Él está diciendo, van a alimentarse en mi palabra y van a descansar en ella. El Salmo 23:2 dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a agua de reposo me conduce. El salmista está diciendo que en los verdes pastos la oveja descansa. Y la única manera que una oveja descanse es que haya comido. Por lo tanto, el pasto representa alimento y descanso. Esto es lo que el Señor ha prometido, un alimento y un descanso para tu alma. Permíteme traer el comentario de Philip Keller en una observación que hace al Salmo 23 porque es muy interesante. Él escribe esto, él dice, las ovejas no se echan a descansar con facilidad y no lo harán a menos que 4 condiciones concuerden. Debido a que son tímidas, no se echarán a descansar si tienen miedo. Debido a que son animales sociales, no se echarán si hay fricción entre las ovejas. Si moscas o parásitos les dan problemas, no se echarán a descansar. Finalmente, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no se echan a descansar. El descanso viene porque el pastor ha tratado con el temor de la oveja, con la fricción entre ellas, con la mosca y el hambre. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, y la gloria sea para Él, nos da alimento y descanso, porque trata con nuestro temor, porque nos alimenta, porque nos une en una comunidad cristiana y porque trata con nuestras moscas, nuestros problemas y todos nuestros ataques. Esa es la bendición del Señor, eso es lo que te promete el Señor. Y en contraste, ¿qué prometen los ladrones? Ahí lo dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que la tengan vida y la tengan en abundancia. Este es un versículo clásico de esos que han sido mal utilizados por los falsos pastores, por cierto. ¿Te acuerdas en la guerra espiritual, verdad? Cuando decíamos el ladrón no ha venido para robar, matar y destruir. Aquí rápidamente aprendemos quién es el ladrón. Aunque algunos comentaristas sugieren que el ladrón aquí puede ser Satanás, en verdad creo que está forzando el texto. Aquí claramente el ladrón son estos fariseos y estos falsos maestros, es claro. Lo cierto es que estos ladrones vienen a hacer 3 cosas, ¿verdad? Vienen a robar, vienen a matar y vienen a destruir. No pensemos que Jesucristo está usando estas palabras simplemente por decir palabras. Tienen algo. ¿Qué significa robar, matar y destruir? Hermanos, quiero que vayamos a Mateo 23, porque en Mateo 23 vamos a poder ver lo que significa para Jesús robar, matar y destruir. Mateo 23 es una fuerte denuncia a los líderes fariseos de aquella época. Mira, Jesús dice lo que es robar. Mira esto, dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os diga, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. La gente es una ladrona. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Esta gente le estaba robando las ovejas a Cristo, la cual es una justicia por la fe en Él. Poniéndole pesadas cargas, estaban robando la dicha de su alma. Pero ellos, dice Jesús, ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Así que aquí robaban, pero también mataban. Jesús más adelante dice esto, mira cómo ellos mataban. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entráis a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, aun cuando por pretextos hacen largas oraciones. Estos fariseos estaban matando al pueblo de Dios, poniéndole trabas para accesar al reino de Dios. Y finalmente también los estaban destruyendo, porque Jesús dijo, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorres el mar y la tierra para ser un discípulo. Y cuando llegas a hacerlo, lo haces hijo del infierno 2 veces más que nosotros, más que vosotros. Así que estos fariseos estaban robando, matando y destruyendo, y ya sabemos cómo lo estaban haciendo. Así que aquí vemos cómo estos falsos maestros estaban actuando, ¿verdad? De manera violenta y bandida. Finalmente, hermanos, quiero terminar con una parte preciosa del sermón, del versículo, y es que Jesús enseña que Él es la puerta que vino a darnos vida abundante. Jesús dijo, yo he venido. Los ladrones vinieron a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta parte o este versículo ha sufrido incontables abusos, precisamente por los falsos maestros contemporáneos que les gusta asegurar que este versículo enseña que Jesucristo vino a darnos una vida abundante en cosas materiales. Pero ya con lo que hemos aprendido no podemos concluir eso. Además, si ese es el caso, si Jesucristo vino para hacernos ricos a todos los creyentes, tenemos que admitir tristemente que el plan falló, porque la mayoría de las personas que prosperan en el reino, la inmensa mayoría son precisamente estos maestros de la prosperidad, no su pueblo, no su pueblo. ¿Y cómo los mantienen engañados durante tanto tiempo? Es decir, ¿cómo pueden estar engañados durante tanto tiempo? Sencillo, pues se les enseña que es por falta de fe. Mírame a mí, yo prospero. El predicador de la riqueza, el predicador del evangelio de la prosperidad, dice, mira, yo prospero. Tú sigues sembrando. Él sigue sembrando y no prospera. ¿Cuál es la enseñanza para mantenerlo allí? Te falta fe. Sigue obrando en fe, síguele creyendo a Dios. La lotería viene. Así es como ellos están enseñando. Y ellos dicen que este versículo significa una vida abundante, abundante poder, abundante salud, abundante alegría, abundante fama, abundante sanidad, abundante lo que sea. Es más que eso. Yo puedo decir, no es eso, pero yo quiero decir, es más que eso. No es tan bajo. Lo que el Señor está ofreciendo es más que eso. Es más que eso. Yo te voy a demostrar esto. Primero quiero que sepas que la palabra vida aquí es la palabra zoe. No es la palabra bio, que significa vida física. Por lo tanto, las palabras de Jesús no tienen nada que ver con el ámbito físico, aunque lo afectan. Zoe es la vida espiritual de Dios. Es una referencia a la vida divina, al principio de la vida divina que se ha manifestado en Cristo para nosotros. Jesús dijo esto para que me entiendan, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree, tiene la vida eterna. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, me dio vida a mí para que yo la dé a quien yo quiera. ¿Y cuál vida? La vida de Dios. Jesús lo que está diciendo aquí es que Él ha venido para compartirnos la vida de Dios, no plata. Eso usted lo puede tener por simplemente trabajando. No es salud, no es riqueza, no es fama, no es poder. Él ha venido para que tú tengas la vida de Dios.
Ese es el verdadero mensaje del evangelio. ¿Y tú sabes lo que está haciendo la gente carnal ahorita? No, 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 eso no me importa. Háblame de cómo prosperar. Háblame de cómo tener dinero. Hermano, pero estamos enseñando la vida de Dios. Jesucristo vino para hacerte partícipe de la calidad y del estilo de vida de Dios. Sí, hermano, pero mejor enséñame cómo pago mis tarjetas, cómo compro un mejor auto, cómo vivo en en un mejor lugar, cómo puedo usar ropa de marca, cómo puedo ser hipster o relevante en este tiempo. Hermano, pero lo que te estamos enseñando es que Jesucristo sufrió y murió por nosotros y ahora por medio de la fe podemos ser herederos de todas las preciosas promesas espirituales que Dios nos ha dado para esta vida y la vida eterna. Hermano, tu mensaje es de odio. Tú no sabes nada, te falta revelación. ¿Cómo puedo vivir mejor aquí ahora? Es todo lo que yo quiero aprender. Falsa oveja. Eso es vivir como un gusano arrastrado. Cuando podemos vivir como las águilas, en la gloria de Dios, en la vida de Dios espiritual. No, 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 a mí que me enseñen a andar como una gallina, como un gusano arrastrado. Yo eso de volar por allá arriba no me interesa. Jesús vino a compartirnos la vida de Dios y eso es la vida eterna. La vida eterna es disfrutable aquí y ahora, en grados menores, pero es disfrutable. ¿Cómo es la vida de Dios? Dios es amor, por lo tanto yo tengo amor. Dios es gozo, yo tengo gozo. Dios es paz, yo la tengo. Dios es justicia, yo la tengo. Dios es misericordia, se me ha compartido. Dios es santo, yo tengo santidad en mi vida. Dios es feliz. Yo tengo felicidad en mi vida. Eso es lo que dice una persona que ha entendido, que ha recibido la vida de Dios. Solo cuando entiendo que esta vida es vida espiritual, yo puedo entender la expresión para que la tengan en abundancia. Palabra griega perizo, un término matemático, un término contable que significa básicamente en exceso, rebosante, más que suficiente, profuso, extraordinario, mucho más de lo necesario. Este término matemático significa yo te voy a dar la vida de Dios, mucho más de lo que la necesitas, mucho más de lo que tú mismo esperas. Es más que suficiente lo que yo te voy a dar. Hermano, ¿te das cuenta por qué cuando tenemos la vida de Dios en nosotros, poco a poco lo que el mundo ofrece se va desvaneciendo? Porque lo que tengo es más que suficiente, porque lo que tengo rebosa toda capacidad, porque lo que tengo lo tengo en exceso. La palabra se puede traducir como superabundancia. ¿Tú crees que si yo tengo la vida de Dios en superabundancia disponible para mí, me debe interesar la vida de este mundo? Eso es necio. Y hacia allá va todo verdadero creyente. Un menosprecio por esta vida y un continuo aprecio por la vida de Dios. Quiero terminar con esto. El comentario de Jamieson, Fawcett and Brown dice, Jesucristo no simplemente vino para conservar la vida, vino para comunicar la vida y comunicarla en una exuberancia rica e infalible. Por eso yo no tengo lástima, no lástima, por eso no tengo tristeza, sino malestar por esas falsas iglesias que se reúnen con esas personas. En realidad ellos aman el mundo. Ellos están ahí escuchando a sus maestros porque no aman a Jesús, aman al dinero. Por eso no siento conmiseración con ellos, que Dios me va a ayudar a cambiar ese sentimiento. Pero ellos están ahí siendo juzgados porque en su vientre adoran al Dios del dinero, no a Jesús. En conclusión, hermanos, el Señor ofrece la vida espiritual de Dios en cantidades que sobrepasan cualquier expectativa humana. Incluye la felicidad, incluye un estado de gozo y alegría
que nunca antes ningún hombre en la historia de Dios con ellos ha disfrutado. Ni siquiera el pueblo de Israel, cuando vivió en la leche, en la tierra que fluye leche y miel, puede disfrutar de semejante clase de vida. Tú te has deleitado en las promesas de la ciudad prometida. Tú te has deleitado en las promesas de la tierra prometida. Tú cuando las lees dices, wow, una tierra que fluye leche y miel. Bueno, en Cristo podemos vivir mucho mejor que eso. No sin razón el apóstol Pablo dijo, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también en él todas las cosas? Tenemos en Jesús todas las cosas necesarias. Yo doy gracias al Señor por su infalible palabra. Doy gracias al Señor por sus riquísimas promesas. Doy gracias al Señor por el precioso tesoro de su Santa Biblia. Yo voy a aplicar el tema en general diciéndote tres cosas y con esto ya termino. Número uno, hermano, mira, los falsos pastores, los fariseos, no entendieron las palabras de Jesús porque su orgullo no les permitió aplicar esa parábola a sus vidas y decir, ¿sabes qué? Yo soy el falso maestro. De la misma manera, hermano, así como esta palabra consuela, también puede cortar al falso creyente. No dejes que el orgullo, si hay algún falso creyente que me está escuchando ahora, no permita que entiendas estas palabras. Asegurémonos todos que estamos entrando por la puerta de las ovejas. ¿Cómo lo vas a hacer? Ora sinceramente y acércate al Señor y dile, examina mi corazón, examina mi andar, examina mi alma, examina mi profesión de fe. Y si yo soy un falso creyente, ayúdame a apartarme de eso y arrepentirme de mi pecado. Segundo, entendamos que en la persona de Cristo hallamos salvación, hallamos alimento y descanso en su palabra y entendamos que en Él podemos entrar y salir, es decir, vivir esta vida de manera libre y segura. No le temamos al peligro, pero no seamos irresponsables. Seamos gente prudente, pero vivamos seguros y libres. Dentro de nosotros y alante de nosotros está el pastor y obispo de nuestra alma. Él nos está conduciendo en todas las áreas de nuestra vida. Número 3. No juguemos con los falsos maestros. Huyamos de ellos. Y por el amor y el bien de nuestros hermanos, denunciémoslo siempre que sea necesario. Si usted ve, si usted sabe que hay un hermano que está leyendo falsos libros, que está leyendo falsos maestros o que está viendo videos de falsos maestros, dígaselo con el amor. Dígaselo con el amor. Y número 4, cuidémonos de no ser nosotros falsos maestros. Pensemos en que debemos estar imbuidos en la palabra de Dios, porque aún sin malas intenciones podemos ser maestros del error y trastornar familias enteras. Dios te bendiga en esta hora, hermano.